a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Adrián Medrano nos trae a Baby Metal con el tema White Flame. Y bueno, en esta ocasión sería solamente audio, pero hay subtítulos, así que podemos ir comprendiendo lo que nos quieren decir en la canción, lo cual está bastante bien porque así nos podemos hacer una idea más exacta, ¿no? De lo que nos están transmitiendo. Es curioso porque nos han pedido varias veces este tema, varios Patreon, entonces han coincidido Ah, en mira. este tema en concreto, así que bueno, vamos a escucharlo porque algo tendrá, ¿no? Para que lo pidan tanto. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno. A ver. Yo diría por el estilo es... Bueno, claro, a ver, vamos a empezar diciendo las cosas como son. En las grabaciones, en estudio, no es la Cami. No es la Cami, claro. Vale. Vamos a partir de esa base. Ahora, el que lo ha grabado es impresionante, ¿vale? No sé quién lo Son, ha grabado, pero que, bueno, para empezar, son impresionantes. son impresionantes. Cuando ha empezado la batería, tú y yo nos hemos mirado como diciendo, ostras. Y claro, Madre mía. han empezado a hacer un despliegue técnico musical a nivel de bajo, guitarra y tal, que me ha sorprendido porque no esperaba que tiraran por el rollo neoclásico, que ha sido esta la vertiente que han tomado. Y Sí. claro, parecía incluso otro tipo de grupo distinto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que yo ya, conforme iban cantando al principio, iba yo contando el número de veces que cambiaban de tempo, ¿vale? Y antes de que interviniera siquiera la parte instrumental, habían cambiado como 5 o 6 veces de tempo ya, ¿vale? Es decir, continuamente estaban ahí
cambiando a nivel melódico, a nivel rítmico, es decir, es un no parar, pero todo el tiempo están cambiando, ¿vale? No es para nada cualquier canción de un grupo que está una y otra vez repitiendo la misma estructura una y otra vez, una y otra vez. No, no, aquí está todo el tiempo cambiando. Y me impresiona eso, ¿no? Sí, sí, es increíble. Y claro, estamos leyendo ahí la letra de... Claro, es que sin verla bailando ni ver a la Cami por detrás ni tal, pues es un poco más complicado. Claro. Pero bueno, en esta por lo menos nos enteramos de lo que dice la canción. Sí, claro. Ah, Aquí en España, ¿eh? sí, aquí en España, lógicamente. Em, a ver, vamos por partes. ¿Tú de qué crees que va la canción? A ver si yo entiendo otra cosa. Pues yo por lo que he podido leer, no sé, ¿eh? Se lo están dedicando a alguien que ha muerto y ha subido al cielo o algo. Parece eso, claro. Ahora, yo no sé si juegan a dos bandas y por un lado, es decir, que para que cualquiera que... Por lo menos la primera estrofa yo creo que iba de eso, ¿no? Claro, Luego ya ha cambiado y ha empezado a hablar del sol que brilla y ya ahí te, te pierde. te pierdes, te pierdes, te pierdes. Claro, es que mm, yo creo que juegan con varias capas de lectura para que el que no sepa nada del tema pueda interpretarlo de una manera, ¿vale? Y los que más o menos intuyan puedan interpretarlo de otra. A ver, por un lado es lo que tú dices. Después, a ver, yo veo también como si fuera pruebas de la vida, habla de... Bueno, es que claro, habla del tema espiritual, luminoso y tal. Em, puedes tomarlo como esperanza, puedes tomarlo en plan sentimientos, ¿no? De superación Puede de ser. problemas, puedes bueno, que la resiliencia al final es eso, ¿no? Es decir, de seguir adelante con ese tipo de miedos que tienes Es que que, superar, ¿no? De problemas. es, es que se puede tirar por muchos sitios. Claro, claro, es que por las analogías que hacen son tan generales, Genéricas. se pueden aplicar un montón de cosas y va bien con todo. Eso es también la genialidad, ¿no? De que al final. Vale. Bueno, musicalmente es un 10, ¿eh? Sí, sí, pero vamos. Me queda flipando con esa parte. Tanto vocalmente como Y los instrumentos. aquí Su está más sola cantando, no es tan, prácticamente no se escuchan los coros, ni hay una parte que, de momento, ¿vale? Que era media canción, que podemos decir de que alguna de ellas dos destaque. Bueno, de momento es así. Venga, seguimos.
Estoy deseando ver este tema en directo, tío. Tiene que ser espectacular. No se te escucha, David. Ya, ya, Tiene que ser había muteado. espectacular. Tiene Em, que ser, pero vamos. tiene una vertiente power metal, pero, muy cañera. ¿Vale? Em, una vertiente power metal de alto impacto. Sí, sí. Es impresionante. Y Claro, leyendo la letra yo pienso que se ha muerto alguien y no sé, yo es que quiere buscarle en el otro lado, cruzando. la segunda parte No sé. de la canción, yo lo que he entendido es que eh, todo lo que ella quiere hacer en la vida, o sus sueños, o lo que persigue, o sus metas, o lo que sea, que lo va a conseguir, ¿vale? Que a pesar de las dificultades que haya pasado, lo va a terminar consiguiendo, que va a reunir fuerza y energía de donde sea, pero que lo va a conseguir, ¿vale? Eso es lo que interpreto yo. Ahora, eh, esto es lo chulo, tú tienes una interpretación, yo tengo otra, y ahora Claro, claro. los espectadores No dirán, no tienen ni puñetera idea ni uno ni el otro. que estará Adrián descojonándose en el sofá mientras digan, esta gente se han ido, se han vuelto a tirar un triple y no ha rozado ni aro. Pero Eh, vamos, así se han que, quedado un poco cortos. sí, sí. Bueno, pues fenomenal, muy bien, espectacular, de verdad, ni un pero a la música. No me esperaba tantos cambios de ritmo, la parte sincopada ha sido brutal. Em, las guitarras han estado pletóricas, Bien. pletóricas. Aunque ha habido también teclados y cosas así de fondo. Así que, bueno, lo dicho, quiero ver este tema en directo. Sí, claro, Cuando exista, claro. efectivamente. Bueno, pues nada, fenomenal. Gracias, Adrián Medrano, por traernos a Baby Metal de nuevo. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Por ahí está Mayu con Nemófila, con la canción Zen. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.